un tema pues que vamos a ver muy frecuentemente y como les decía, asegúrate que todos están preparados para la grabación. Bueno, igual, eh, al menos en las prácticas pues siempre hablo de que nosotros debemos enfocar al paciente por síndromes, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante, ya que si identificamos el síndrome, los agentes etiológicos pues van a ser mucho más sencillos de identificarlos, ¿no? Eh, y un síndrome pues que comúnmente vemos es el síndrome de mononucleosis infecciosa, ¿no? Está ya en el aula virtual, si quieren hacer seguimiento con las diapositivas, ahí está, para que puedan seguir o, no sé, marcar, subrayar ustedes, ¿ya? Entonces, el síndrome de mononucleosis infecciosa, ¿no? Nosotros, pues, en infectología, por la cantidad de agentes virales, bacterianos, micóticas, parasitarias, es un poco difícil llegar a un diagnóstico etiológico en la primera consulta o en la primera visita, ¿no? Entonces nosotros tenemos que manejar muchos síndromes. Algunos están escritos, otros no. Los tenemos que de alguna otra forma, no diré inventar, pero sí sacar ciertos nombres para agrupar cuadros etiológicos determinados, ¿no? Hablábamos del síndrome febril, síndrome ictérico febril hemorrágico, síndrome de dolor abdominal, síndrome de dificultad respiratoria y entre otros, ¿no? Entonces, no nos debemos olvidar este síndrome de mononucleosis infecciosa o mononucleósido, ¿no? Eh, ¿Cuáles son sus síntomas frecuentes, podemos decir así? No siempre se van a caracterizar por eso, pero mayormente tenemos pues fiebre de inicio reciente, odinofagia, adenopatías cervicales, y si tenemos un examen anatomopatológico, pues se puede incluir lo que es linfocitosis atípica, ¿no? Entonces, como ven, estos síntomas pues van a tener muchas enfermedades de diferentes etiologías, desde un simple resfrío viral hasta una faringoamigdalitis bacteriana o cualquier otra enfermedad sistémica que se puede manifestar en un determinado momento por esta sintomatología. Entonces, si ustedes tienen un paciente que dice que tiene fiebre, que no puede deglutir y ustedes palpan adenopatías cervicales, pues no le pueden poner directamente una faringitis, una TB o cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces lo ideal va a ser ponerle un síndrome mononucleósido y según eso descartar las probables etiologías, lo que les muestro. El 80-90% del síndrome de mononucleosis infecciosa está dado por el virus del Epstein-Barr, pero no es el único. También puede ocasionar este síndrome, lo que es citomegalovirus, la prima infección por VIH. Recuerden que el paciente con VIH, cuando se infecta a las semanas, puede presentar este síndrome de mononucleosis, ¿no? Toxoplasmosis y el virus herpes 6. Entonces, cuando yo hablo de citomegalovirus y de toxoplasma sobre todo, no estoy hablando de infecciones verticales, ¿ya? Sino estoy hablando de una prima infección en una persona adolescente o adulta, ¿no? Que son los que van a producir sintomatología. Ahora los niños sí pueden infectarse de citomegalovirus, toxoplasma, pero cuando son neonatos o lactantes no dan sintomatología, entonces por eso que no se incluye dentro del síndrome, ¿no? Síndrome es conjunto de signos y síntomas. Mientras no tenga síntomas, obvio que no va a entrar a ningún síndrome, ¿no? Entonces estos son los principales, no son los únicos, pero sí se podría esperar de enfermedades que tienen esta etiología que puedan presentar este síndrome, ¿no? Cuando hablamos de los herpes, algunas veces pues nos confundimos. Por ejemplo, acá yo estoy hablando de citomegalovirus. Citomegalovirus es un herpes, el virus Epstein-Barr es otro herpes, y hay que tener pues claro la clasificación de los herpes, sobre todo aquellos que afectan a los humanos, ¿no? Ya saben, el 1 y 2, el herpes tipo 1 ataca a donde chicos,
labial, ¿no? Antes se conocía como herpes labial, herpes tipo 2 genital, se decía así, pero hoy por hoy, pues eso ya es indiferente, ¿no? Con las prácticas sexuales que uno puede tener, el herpes 2 está arriba, el herpes 1 está abajo, y no necesito explicarles por qué, ¿no? El herpes tipo 3 es el varicela y varicela zoster, que es la reactivación. El herpes tipo 4 es el virus del Epstein-Barr, que es el principal agente etiológico del síndrome mononucleósido. El herpes tipo 5 es el citomegalovirus. 6 y 7 no tienen un nombre, ni el 8, pero el 8 está asociado a sarcoma de Kaposi, sobre todo en los pacientes VIH en fase SIDA, ¿no? Eso es como un recuerdo para ustedes, yo sé que lo han hecho en microbiología, para no confundirnos al momento de hablar de herpes, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la principal causa específica del síndrome de mononucleosis infecciosa? Decíamos al inicio que hasta un 80-90% el principal agente era eh, Epstein-Barr, ¿no? Epstein-Barr, al cual se le conoce como enfermedad del beso, ya que se puede transmitir, o su principal vía de diseminación y de transmisión es la saliva, ¿no? Entonces, es el beso. No les puedo decir que no besen, tampoco les puedo decir que se protejan porque no creo que se pongan un preservativo para besar. Así que mientras estemos nosotros sin mascarilla, ahora la mascarilla nos ayuda bastante, el beso pues puede transmitir este virus, ¿no? Generalmente es asintomática, así como muchos virus como el citomegalovirus o el toxoplasma, y si va a presentar síntomas es bien inespecífico, por eso que lo incluimos dentro de un síndrome y no tanto como un cuadro etiológico, ¿no? Eh, Ahora va a tener mucha relación con la edad. A mayor edad, mayor sintomatología; a menor edad, menor sintomatología, ¿no? Está asociado con el nivel socioeconómico de una población, eso ya por las condiciones higiénicas que uno puede tener, por el agua, desagüe y todo lo demás, ¿no? Y además, pues va más que económico, es por lo social, ¿no? Y países en que el beso en la boca, pues es tan común como el beso en la mejilla por nosotros, ¿no? Entonces, estos pacientes van a estar muy expuestos a los herpes. Recuerden, herpes tipo 1 o también puede ser tipo 2 porque no sabemos, pues, qué ha besado más antes, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si bien es cierto que el VIH no se transmite por eso, pero hay otros virus que se pueden transmitir por el beso. Los pacientes, como decíamos, sobre todo adolescentes y adultos jóvenes que no han tenido la infección previa, pues son los susceptibles y son aquellos que generalmente desarrollan un cuadro de mononucleosis infecciosa, ¿no? Y la principal causa por lo que acuden a consultorio externo o por emergencia es justamente eso, ¿no? Fiebre, malestar, cefalea, que es por lo que acuden, ¿no? Y uno los examina y no encuentran nada y muchas veces pues regresan sin nada. Aunque ahora ya la costumbre indica hasta, aunque sea de por gusto, hay que darle paracetamol, ¿no? Entonces ellos son los que van a desarrollar la mononucleosis infecciosa. La enfermedad se expresa clínicamente, miren, en más del 70% de los adolescentes expuestos y justamente es en esa edad donde algunos pues empiezan a tener esa conducta del beso, ¿no? El beso. Así que ya saben, chicos. Bueno, ustedes ya me imagino que ya han tenido, ¿no? Digo el beso, no el Epstein-Barr. Así que veamos. Ahí tienen el agente etiológico, es un herpes tipo 4 que tiene como nombre virus del Epstein-Barr. La infección prevalente, 95% de los adultos son portadores asintomáticos. Y ese es un punto que hay que tener en cuenta, no solo para el Epstein-Barr, sino para los herpes, ¿no? Para los herpes, ¿no? Eh, la transmisión, como les decía anteriormente, es una transmisión por... eh, un momento, chicos. Están...
Bien, chicos, paréntesis y consejo para ustedes. Eh, el CERUM empieza este mes, ¿no? Y muchos de vuestros compañeros recién quieren hacer su tesis para alcanzar. No pierdan tiempo, hagan su trabajo a tiempo y se van a evitar muchos contratiempos, ¿no? No creo que alcancen, es muy poco probable. No tienen, otros ni siquiera tienen tema de tesis. Así que vayan pensando, porque van a perder, pues, algunos todo un año, otros 6 meses en el mejor de los casos, ¿no? Y perder 6 meses, al menos ahora en este tiempo donde el médico general está ganando 10.000 soles, son 60.000, es decir, imagínense lo que se pueden comprar con eso. ¿Qué se comprarían? Su carro, su departamento, muchas cosas, ¿no? Entonces no hay que perder la oportunidad. No siempre se va a presentar esos, como podemos decir, esos trabajos, pero hay que estar preparado para todo, ¿no? Ya están en octavo semestre, ya vayan pensando en un tema, vayan aprovechando los temas de investigación o los cursos de investigación que hacen. ¿Ya? Hay tantos temas simples que se puede investigar, ¿no? Entonces, un consejo, ¿ya? Me acaban de llamarme para que les autorice que tomen fotos de los cuadernos de triaje de COVID. ¿Qué harán? No sé. Bueno, que le tomen todo, ¿no? Entonces, la transmisión, ya saben, por vía de saliva, periodo de incubación, ese es otro de los problemas. ¿Por qué digo problemas? Porque cuando el antecedente pasa de la semana, como que no sospechamos, ¿no? Pero miren ese periodo de incubación, hasta 50 días, estamos hablando de casi 2 meses, ¿no? Uy, pero si mi choque fue, ha sido hace 2 meses, no creo, no es que no creo, puede ser, ¿no? Entonces, y muchas veces ya nos refieren, ¿no? Cuando le dicen si ha estado con algún desconocido o con algún amigo, novio y ha tenido besos prolongados con saliva y qué más, lengua, no sé. Entonces uno piensa y dice, pero si eso ha sido hace 2 meses, no creo. Entonces siempre es necesario y bueno saber el periodo de incubación de muchas infecciones, ¿no? 50 días, es decir, después de 50 días puede aparecer la sintomatología. Los humanos son el único reservorio natural y eso hay que tener en cuenta, no que me ha besado mi perrito, que el gatito me ha arañado, nada de eso, ¿ya? No existe otro reservorio que no sea el humano. Ahora que sea varón o mujeres es indistinto, ¿no? Pero es el humano. ¿No? Entonces, el virus de Epstein-Barr, si bien es cierto que en algunos casos es asintomático, pero en algunos puede tener como causa etiológica de muchos, eh, podemos decir así, cáncer, ¿no? Tenemos el linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo, enfermedad de Hodgkin y las de células B de inmunodeprimidos, ¿no? Entonces, estos linfomas, cáncer o tumores, generalmente son pues una reactivación de este virus cuando uno tiene una inmunodeficiencia como el VIH, ¿no? La enfermedad de Hodgkin, por ejemplo, el linfoma de Hodgkin, es un tumor marcador de fase SIDA, ¿no? Al igual que el linfoma de Burkitt, pero que no es muy asociado, ¿no? Pero el de Hodgkin sí. Paciente con VIH que tiene Hodgkin es que está en fase SIDA, ¿no? Hasta sin conocer su carga viral o CD4. Entonces ese es el problema. Miren, algo que no sé si se puede evitar, pero sí ver de alguna otra forma prevenir, ¿no? Entonces, eso hay que ver, por su frágil envoltura no sobrevive mucho tiempo en el medio ambiente. Ahí les decía que el humano es el único que puede transmitir, al igual que el VIH, ¿no? En algún momento hasta en son de burla les decía, cuando el paciente con VIH viene y le dice, ah, doctor, me hinqué en la canchita donde estuve jugando, ¿no? Y noche anterior, pues había unos drogadictos que usaban estas agujas y me hinqué ahí, ¿no? Entonces uno dice, sí, me imagino, puede ser que por ahí, y ya pues en ti nomás dices, a ti te han hincado por otro lado, ¿no?
Algo similar ocurre con el Epstein-Barr. No puede sobrevivir mucho tiempo en el medio ambiente, ¿ya? Por más que se revuelquen ahí, ¿no? Entonces, para entender la enfermedad, siempre hay que tener en cuenta lo que es la patogenia. Eh, ¿Por dónde ingresa? Generalmente por el epitelio orofaringio, ¿no? Recuerden que se transmite por saliva. Y glándulas salivales, se infecta los linfocitos B, hay una viremia, el, el virus del Epstein-Barr utiliza el receptor CD21 de las células epiteliales de los linfocitos B, ¿no? Entonces ahí es donde prolifera. Pero no solo termina ahí, sino que también va a infectar a los linfocitos T reactivos y por ende va a presentar una hiperplasia de tejido linfático que se manifiesta como adenopatías, se manifiesta como esplenomegalia, que son pues signos de un síndrome mononucleósido, ¿no? Reservorio para el virus, linfocitos B de memoria, es ahí donde puede permanecer. Si no hacemos síntomas, pues probablemente siga ahí, pero en caso de que baje nuestra inmunidad, se puede reactivar, ¿no? Entonces esto hay que tener en cuenta. Es decir, este tipo de virus puede vivir en los linfocitos B sin ocasionar ninguna sintomatología. Por eso que lo ponen hasta como un parásito, ¿no? Entonces, va a ser una enfermedad latente, como muchos que tenemos, no es que los quiera asustar, el 70-80% de nosotros tiene toxoplasmosis, siempre lo hemos tenido y están ahí. Citomegalovirus, al igual que el toxoplasma en esa proporción, también tenemos pues dentro de nuestro organismo, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar en eso? El virus del Epstein-Barr, decíamos que es como un parásito de los linfocitos B y va a crear muchos mecanismos de resistencia para permanecer viable toda la vida en un individuo, ¿no? Entonces es un punto muy difícil de controlar, ya que como no hacen síntomas, no van a acudir a ningún establecimiento de salud, ¿no? Entonces tenemos las enfermedades que causa el virus del Epstein-Barr. Uno, en su fase aguda, en la primera infección, que es la mononucleosis infecciosa, que más que por la presencia del virus es por la respuesta inmunitaria, ¿no? Y otro, una vez que esté el virus dentro de nuestro organismo, si el paciente es un inmunosuprimido, puede ser un agente etiológico o desencadenar linfomas y leucoplasias, o en su caso una reactivación cuando uno pierde la inmunidad o lo ve comprometida, que puede ser por quimioterapia, puede ser por VIH, HTLV, se van a manifestar, ¿no? Entonces, tenemos dos escenarios en lo que se refiere eh, a la sintomatología y a la enfermedad que puede ocasionar, ¿no? Entonces, hay que ver siempre, tenerlo presente, ese tipo de virus, ¿no? Entonces, ya dijimos que se infecta a través de la saliva. Y el hecho de que haya una viremia va a hacer que disemine o afecte a otros linfocitos que están en la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, este es el Epstein-Barr, ¿no? ¿Cuáles son las características de la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr? Ya dijimos de antes, es la fiebre, que es el principal causa por lo que acuden las personas, 2 a 3 semanas, pero puede presentarse hasta 50 días, ¿no? Faringitis asociada a exudado, 30% de los casos, y las adenopatías cervicales, que justamente es por la infección de los linfocitos B para producir anticuerpos, ¿no? Entonces vamos a encontrar adenopatías a nivel del cuello del paciente, ¿no? De ahí la importancia de siempre examinar, que cada vez estamos perdiendo más la costumbre, ¿no? Y solo preguntamos y pedimos exámenes a ver pues si nos pueden dar algún diagnóstico, ¿no? Previo a eso, un paciente puede tener decaimiento, anorexia,
fatiga, fiebre, cefalea, ¿no? Es decir, es como un cuadro pseudogripal asociado de adenopatías. Y ese tipo de cuadros, pues lo vamos a tener muy frecuente y por diferentes causas etiológicas, ¿no? Los síntomas, como en cualquier otra enfermedad viral, la mayor pues, sintomatología, la fiebre, cefalea, lo vamos a presentar en las primeras semanas o días de viremia, ¿no? Y para posteriormente estar cayendo una vez que nosotros formamos los anticuerpos. Es un ciclo que siempre se va a producir, ya que el ser humano presenta o crea anticuerpos a partir del quinto, séptimo día, ¿no? Empieza a partir del séptimo día, no es que el quinto, séptimo día ya tenga una inmunidad, no. Y eso se completa en 2 a 3 semanas. Y eso se aplica pues en el COVID también, ¿no? Cuando nos vacunan, recién, pues, los resultados lo podemos ver a partir de la segunda semana de la segunda dosis, ¿no? Entonces, el hecho que les vacunen o hayan vacunado a sus papás eh, lo indica que ya estén inmunizados, ¿no? La esplenomegalia que decíamos de antes justamente se da porque infectan a los linfocitos tipo B y algunos T, y eso tenemos pues cantidad a nivel de vaso, y eso hace que se hipertrofien esos ganglios, sobre todo las de células B, y tengamos pues la esplenomegalia, ¿no? En semiología han hecho ya cómo se palpa el vaso, si bien es cierto que no es tan sensible, pero hoy por hoy pues ya tenemos lo que es la ecografía, ¿no? Y con la ecografía fácilmente nos reporta hepato, espleno, megalia, con las medidas que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, en las primeras clases les decía que la inmunidad tiene mucha importancia para entender algunos signos y síntomas que el paciente puede entender, ¿no? Ahí tienen en el cuadro el virus de Epstein-Barr, entra por saliva e infecta a las células B. Esas células B, células epiteliales de la bucofaringe, sobre todo las epiteliales, va a permitir que siga habiendo diseminación a través de la saliva, ¿no? Pero como nadie anda escupiendo por ahí, una de las principales vías de transmisión es el beso, ¿no? Esta, podemos decir, infección de estas células, lo que va a ocasionar es una faringitis y por eso viene el paciente, ¿no? Y la proliferación de los linfocitos B, ustedes saben que los linfocitos B migran hacia el ganglio y en el ganglio proliferan, maduran para crear anticuerpos, ¿no? Y eso va a manifestarse como adenopatías y esplenomegalia, ¿no? Además, hay una activación de los linfocitos T en hígado, puede haber hepatomegalia, en los linfáticos, decíamos de antes, los ganglios cervicales sobre todo, y a nivel de vaso que puede ocasionar un cuadro de esplenomegalia, ¿no? Todo esto a causa de la inflamación. Esa activación produce malestares y a la vez linfocitosis atípica que al microscopio o el anátomo patológico lo conoce como células de Downing, ¿no? Entonces eso es de alguna otra forma la patogenia de citomegalovirus, ¿no? Ahí tienen las manifestaciones de la mononucleosis infecciosa infrecuentes, porque recuerden que las frecuentes es, ¿cuáles chicos? Fiebre, ¿qué más? Pregunta de examen. Fiebre, odinofagia, adenopatías, linfocitosis atípica, ¿no? Pero no solo eso se presenta, sino también puede presentarse decaimiento, como en cualquier otra enfermedad viral, anorexia, fatigabilidad, cefalea, fiebre, ¿no? Entonces, no digo no, estamos ya. Este es lo que es infrecuentes, ¿no? Obstrucción de la vía aérea, algunas veces han venido pacientes como si tendrían un cuerpo extraño y pues esto solo por la hipertrofia de las amígdalas, ¿no? Obstrucción de vía aérea, dolor abdominal que es ocasionado por la hepatoesplenomegalia,
exantema, muchos de las viremias, parasitemias, tienen esas manifestaciones dermatológicas del exantema. Sepsis también lo tiene, entonces no es patognomónico del Epstein-Barr. Hepatomegalia, ya dijimos de antes, y la hepatomegalia o la inflamación a nivel de hígado también puede ocasionar una insuficiencia relativa que se puede manifestar con ictericia y la falta de producción de albúmina que se manifiesta en edema, ¿no? Edema palpebral y dependiendo de la severidad puede llegar hasta hacer una alasarca, ¿no? El exantema es muy raro, se puede presentar hasta un 5% de los pacientes, ¿no? Tipo macular, petequial, escarlitiforme, que escuece, que pica, pero es muy raro encontrar o describir un cuadro así patognomónico de Epstein-Barr, ¿no? ¿En qué caso se ha visto eso? Sobre todo aquellos que han recibido ampicilina, ¿ya? Hoy la ampicilina ya no lo usamos como un antibiótico de primera línea, pero si ustedes conversan con sus abuelitos, así, uno de los antibióticos que para ellos lo mejor es ampicilina, ¿no? Ellos conocen más que penicilina la ampicilina, ¿no? Ampicilina es para todos, ¿no? Estos pacientes que han recibido ampicilina pueden presentar exantema, ¿no? Sí, inclusive casi todos, 90-100% de los pacientes que han recibido ampicilina en los 10 días precedentes se observa un exantema maculopapular. Entonces hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para mononucleosis infecciosa? ¿Qué cosas debe haber en mi historia para que yo ponga, pues, eh, síndrome mononucleósido por Epstein-Barr, ¿no? Fiebre, odinofagia, adenopatías cervicales, que son los principales signos y síntomas, decíamos, de este tipo de pacientes. A eso asociamos lo que es la linfocitosis atípica en un 10%, pero también puede haber linfocitosis de manera general, ¿no? El examen, que lo vamos a ver más adelante, el examen de laboratorio para el diagnóstico de Epstein-Barr son muchos, pero tenemos que ver siempre cuál es el más rápido y cuál es el más sensible, ¿no? No necesariamente específico. Y para eso tenemos pues los anticuerpos heterofílicos, ¿no? Se puede pedir anticuerpos más específicos como el IgG, IgM, sí se puede, ¿no? Pero esos anticuerpos heterófilos pues son fácil de procesarlo en laboratorio, inclusive laboratorio local, a diferencia del otro que requiere ya pues eh, mayor complejidad, ¿no? ¿Qué más? Entonces, ahí tienen el cuadro clínico asociado a anticuerpos eh, y valores negativos para anticuerpos anti-EFNA, ¿no? Es decir, el cuadro clínico también podría de alguna otra forma ayudar, ¿no? Pero, como les digo, los anticuerpos heterófilos son los que más usamos. Eh, la fiebre en todo paciente joven hay que pensar en un síndrome mononucleósido. ¿Por qué? Porque son, pues, o están en una edad donde quieren descubrir todo, ¿no? Y el beso está ahí. Ahí tienen la linfocitosis, miren la sensibilidad, no es mucho, 74%, pero si aparece, prácticamente nos estaría confirmando, ¿no? Ahí tienen sus comentarios de cada prueba. ¿A los cuántos días aparecen los anticuerpos? Como ven, segundo o tercer día ya tenemos los anticuerpos heterófilos, ¿no? O el IgG para virus de Epstein-Barr, ¿no? Eh, entonces, y el paciente pues va a venir justamente este día, no va a venir el primer día, porque el primer día el primer día siempre van del vecino, del compadre, de la comadre, de la tía, le dan su tratamiento y recién viene, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes ni bien llegan, ya le podemos pedir los anticuerpos, ¿no? Ahí tiene el cuadrito. Síntomas, definitivamente, pues que es el principal. Recuerden que somos médicos, no somos vectores de laboratorio.
Y la clínica, pues es un 80-90%, ¿no? Fiebre, odinofagia, adenopatías cervicales, nos podría ya hacer sospechar de un síndrome mononucleósido. A eso, asociados la linfocitosis atípica, estaríamos pues prácticamente haciendo el diagnóstico y confirmarlo con laboratorio, ¿no? Que son los anticuerpos heterófilos o hasta cultivos virales, ¿no? Hoy por hoy usamos lo que es el PCR y el IFI, que ya es muy común en todas las enfermedades infecciosas. ¿Cuál es el manejo? Que es para lo que nosotros estamos, ¿no? No solo basta con hacer el diagnóstico, sino cómo tratarlo. Eh, ¿Qué damos para fiebre? Paracetamol. Todos saben eso, ¿no? El paracetamol. Nuestro tan querido llamado paracetamol que nos sirve para todo, ¿no? El paciente tiene que estar en reposo, sobre todo aquellos pacientes que tienen adenopatías o un esplenomegalia, porque una de las principales causas de muerte por Epstein-Barr es la rotura esplénica. Se rompe el vaso y sangra y se mueren, ¿no? Y los corticoides siempre son muy, podemos decir así, su uso siempre tiene una indicación, aunque va bien para todos, pero no en todos se debe usar. En ese caso solo usamos en casos de complicaciones como anemia hemolítica, trombocitopenia, complicaciones neurológicas, porque en muchas de las enfermedades infecciosas, más que el daño del agente causal, es pues la reacción del sistema inmunológico que hace que nuestro organismo reaccione y pueda presentar signos y síntomas pues muy, podemos decir, hasta desproporcionados para la gente infeccioso, ¿no? Evitar actividades con riesgo de traumatismo, sobre todo por la rotura esplénica, y miren el tiempo con lo que se debe continuar con estas orientaciones, ¿no? Hasta casi un mes, ¿ya? Así que chicos, si van a besar, tienen que ser en vacaciones para que no trabajen, ¿no? No hay un tratamiento con un antiviral, se ha probado la ciclovir lo usamos mucho para los herpes, pero no siempre es efectivo, ¿no? El exantema, pues recordemos si hay un paciente con esta sintomatología y presenta exantema, preguntar en los antecedentes si ha recibido algún antibiótico, ¿no? Entonces, siempre tiene que nuestro examen o nuestras preguntas tienen que ser dirigidos con un fin. No podemos preguntar algo que no nos va a servir, ¿no? Nos acostumbrémonos a eso. Las complicaciones son muchas. Eh, Muchas, si es que uno tiene el síndrome mononucleósido, que es muy diferente a decir que muchos se infectan, ¿no? Recuerden que el 80-90% son asintomáticos, ¿no? Las hematológicas, por lo que antes decíamos, como indicación el uso de corticoides, tenemos anemia hemolítica, trombocitopenia, anemia plástica, neurológicas, que pueden ser encefalitis, y muchos pacientes se han hospitalizado por eso, por encefalitis. Eh, si bien es cierto que ha cedido espontáneamente porque no tenemos tratamiento, sino solo sintomáticos, ¿no? Mielitis transversa, síndrome de Guillain-Barré, sobre todo el Guillain-Barré y mielitis transversa, en su mayoría están asociados a un agente etiológico infeccioso, ¿no? Y la respuesta inmunológica es desproporcionado, por lo cual ocasiona esos cuadros de mielitis y síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Hasta desordenados porque hacen desmielinización, ¿no? Puede ocasionar parálisis facial periférica, neuritis óptica, y eso hay que tener en cuenta sobre todo los pacientes que vienen con esta sintomatología, ¿no? Ven un paciente con parálisis facial, ¿qué hacen? Porque puede ser herpes, ¿no? Puede ser citomegalovirus, puede ser Epstein-Barr, pueden ser muchos, ¿no? Entonces nosotros, pues, de frente, corticoides, ¿no? Corticoides, ¿no? ¿Qué más? A nivel cardíaco tenemos miocarditis, pericarditis, respiratorias, ya dijimos la obstrucción justamente por aumento de volumen de las amígdalas. Puede haber una neumonía por Epstein-Barr, una neumonía viral,
muchas veces es fatal, una neumonía por virus, no es tan sencillo como una neumonía por bacterias, ¿no? Linfadenopatías y la complicación que nosotros dábamos, no a corto plazo, sino a mediano, es el carcinoma nasofaríngeo, ¿no? En lo dermatológico, ya dijimos la pregunta del antecedente, si usó o no usó antibióticos, ahora si son más específicos, de frente, ¿no? ¿Usa ampicilina o no? Eso hay que ver, ¿no? Renales, igual, miren, nefritis, glomerulonefritis, hepáticas, dijimos de antes, la hepatoesplenomegalia, eh, ¿qué más? Esplénicas, si hay un cuadro de aumento de vaso, pues podría presentar un ratito. Ya, disculpe. ¿Están despiertos o ya se durmieron ya? Sí, estamos, doctor. Sí, doctor. Muy bien, Ustedes doctor. van a ser los médicos de teleconsulta. Y por lo que veo, van a hacer otro semestre más, ¿no? Virtual. Porque no creo que sean tan locos de exponer, aunque no sabemos, ¿no? Porque cualquier cosa puede pasar. Si entra lápiz, nos va a dar ivermectina a todos. La inmunidad, dicen ellos. No, chicos, cualquiera que entre. Lo único que nos toca es alinearnos y empezar, ¿no? Empezar. Empezar de que de cero. No, ya no. Ustedes son huir a Chile, dicen. Pero si saben cocinar, ¿no? Porque alguien decía eso. Peruanos aprendan a cocinar porque cuerpo de venezolanos no tenemos, ¿no? Algunos lo tienen, así que vamos a ir a cocinar nomás. ¿O a qué más van a ir? eh, chacha, ese sí es típico cusqueño. No creo que haya muchos cambios porque al menos eh, no los primeros años, ¿no? Así que todavía van a salir médicos, no se preocupen. Ahora la economía es el problema, pues yo había ahorrado tanto para ya comprarme mi departamento, imagínense, así de pobres somos los médicos, bueno, los que nos dedicamos pues al trabajo hospitalario, ¿no? Pero ahora ya no puedo, porque endeudarse ahorita en dólares es como ponerse una soga al cuello, ¿no? Es como estar en la punta y caerse al filo de un lápiz, ¿no? No sabemos, puede aumentar el precio del dólar, ahorita está cuánto, 3.80, imagínense que me adeudo en dólar y al año está 5 soles, 6 soles, eso va a ser imposible de pagar, ¿no? Así que he tenido que frenarme, seguir en la casa de mi mamá, que es grande, solo que es en el campo, ¿no? Así que chicos, piensen, o van a decir, no, nosotros somos responsables, no podemos exponernos, así que no votamos, prefiero pagar mi multa. No creo. Ya, entonces sigamos, ¿ya? Eh, entonces generalmente pues muchas de las complicaciones son aquellos órganos nobles en donde hay una vascularización muy fina y delicada, ¿no? Las inmunológicas, recuerde, muchas de las enfermedades víricas
pueden hacer un cuadro de inmunosupresión, en este caso una inmunosupresión humoral como es la hipogama globulinemia, y eso va a exponer a las infecciones bacterianas, sobre todo por el estafilococo y el estáfilo y el estrepto, ¿no? Estáfilo y estrepto, una neumonía, y es donde se complica, ¿no? Pero la principal causa de muerte está asociada a la ruptura sistémica, ¿no? Entonces, solo para que conozcan cuándo debo sospechar de ruptura esplénica, un dolor súbito en el hipocondrio izquierdo. Recuerden que en el derecho tenemos la vesícula, en el izquierdo tenemos el vaso, ¿no? En ocasiones se asocia a omalgia izquierda que aumenta durante la inspiración, le hacen respirar, ahí tienen un signo, una masa palpable en el hipocondrio derecho, eso más que todo por la hematoma que puede ocasionar por la ruptura, y elevación leve de las transaminasas, ¿no? Es muy infrecuente, pero si se da, puede ser muy fatal. ¿Ya? Adultos jóvenes, en ellos es el que da, ¿no? Eh, de antes decíamos que el síndrome de mononucleosis infecciosa, casi el 80-90% es dado por el Epstein-Barr. Pero ¿qué pasa si tiene todos los criterios para un síndrome mononucleósido, pero los exámenes son negativos para Epstein-Barr? En este caso tenemos que sospechar en los otros agentes etiológicos, ¿no? Citomegalovirus, toxoplasmosis, prima infección por VIH, el P6 que antes dijimos, rubiola, las hepatitis virales, recuerden A, B, C, o algunos fármacos como fenitoína y carbamazepina, ¿no? Entonces, una vez que descartemos el Epstein-Barr, empezamos a buscar otras causas probables que lo hemos citado en esta diapositiva. Eh, Empecemos por algunos, no voy a hablar mucho de citomegalovirus, no voy a hablar de la extensión, sobre todo la vertical, que es el que más frecuentemente vemos, ¿no? Sino de un citomegalovirus en un paciente relativamente joven o adolescente que es prima infección. Recuerden que citomegalovirus nosotros lo adquirimos en las primeras semanas de vida o los meses de vida y no hacemos sintomatología, excepto algunos niños pues que sí lo pueden hacer. Hablamos de, no sé, de 1001 o 2, ¿no? Se hospitalizan, tienen un cuadro muy aparatoso, hasta con un cuadro de encefalitis, convulsiones y con secuelas, ¿no? Pero la mayoría lo hemos pasado asintomático. Y el que no lo ha tenido citomegalovirus y lo va a adquirir durante su niñez, adolescencia o joven, pues va a ser un cuadro con sintomatología, ¿no? Entonces, la mayor parte de las veces la infección es subclínica, lo que les decía, y muchas de las que desean embarazarse se toman sus exámenes y les sale citomegalovirus, IgG positivo, IgM negativo, ¿no? Toxoplasma, IgG positivo, IgM positivo. Y eso es por lo que acuden a consulta, porque se asustan, ¿no? Y dicen, oiga, doctor, tengo citomegalovirus y quiero embarazarme y he leído que mi bebé puede tener microcefalia, calcificaciones o algún otros trastornos congénitos, ¿no? Bueno, nuevamente les vuelvo a repetir, citomegalovirus, puede haber una transmisión vertical, siempre en cuando sea una prima infección. Pero cuando vemos estos casos de jóvenes en edad reproductiva que tienen IgG para citomegalovirus, yo al menos le digo, qué bueno señora, no va a contagiar a su hijo porque usted ya ha tenido, ¿no? Por más que se infecte en su gestación, no va a transmitir a su bebé. Y lo mismo aplica para toxoplasma, ¿no? Así que chicas, ahora que no desean embarazarse, pueden jugar con su gatito para que se contagien de toxoplasma. No, no necesariamente, ¿no? Pero es mejor tenerlo, ¿ya? ¿Qué más? Se asocia a cuadros de mononucleosis infecciosa, decíamos, sobre todo en jóvenes y adultos. En niños lo hacemos el síndrome de TORS en caso de transmisión vertical. Eso no entra a lo que es el mononucleosis infecciosa, ¿no? Eh,
Ahora, los cuadros por citomegalovirus, en la mayoría son por reactivación, es decir, da un síndrome mononucleósido en algunos y permanece latente, ¿no? Y esa latencia en pacientes inmunosuprimidos también puede reactivar, ¿no? Igual ya dijimos la edad, la fiebre es más prolongada. Miren, este punto es muy importante. Puede alcanzar hasta los 4 meses de duración. Y muchas veces, pues estos pacientes han entrado como un FOD, es decir, le han hecho infinidad de exámenes y negativo, 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 ¿no? Muy rara vez hacemos citomegalovirus a los adultos, casi no es frecuente pedir, pero a los niños sí, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una fiebre, no necesariamente con rinofagia, puede ser con adenopatías, tengo que pensar en un síndrome mononucleósido y pedir pues examen entre primero Epstein-Barr y después por los demás, ¿no? Citomegalovirus, toxoplasmosis, ¿ya? 4 meses de fiebre, ya saben. La presencia de faringitis, adenopatías, esplenomegalia, que son las características de un síndrome mononucleósido, no siempre se van a presentar en citomegalovirus, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para hacer el diagnóstico? Es muy complicado o hasta difícil hacer un diagnóstico de citomegalovirus. En la mayoría de las veces solo queda como una sospecha de diagnóstico, ya que pues los hospitales no cuentan con laboratorios como para detectar en este caso anticuerpos para IgG, ¿no? IgG o IgM para citomegalovirus. Lo tenemos que pedir afuera y muchos pues no tienen lo suficiente como para pagar sus exámenes, ¿no? Y algunos que lo tienen no lo quieren hacer porque la salud es lo que menos podemos invertir nosotros como estados o como personas, ¿no? Eh, Nadie quiere comprarse medicamentos, pero sí se compran, no sé, un trago con 300, 400, o se pueden comprar algunas vestimentas, ropas, unos pantalones huecos que cuestan 200 por cada hueco, cuanto más huecos, más precio, ¿no? Cómo cambia la vida, ¿no? Antes nosotros, pues, se hacía un huequito en nuestro pantalón, llorábamos, ¿no? Y generalmente se hacía en la rodilla porque jugábamos y nos caíamos de rodillas, hueco. Llegabas a casa, te reñían los padres, no decían, ¿por qué no cuidas si es nuevo tu pantalón? Ahora no, ahora hay que comprarlo con el huequito hecho ya, ¿no? Es decir, como ya no juegan, están con su celular nomás ahí sentaditos, no hay forma de romper, así que ya se lo compran roto nomás ya, ¿no? Bueno, pues la cultura es la moda, la moda. Ya me imagino cómo será la moda de acá. Ustedes imagínense cómo será cuando tengan sus hijos. Les van a venir con las mismas locuras que están yendo ahora vuestros padres. Lo estoy viviendo ahora, ¿no? Así que es interesante el ciclo. Así que no se olviden, chicos, ¿ah? Porque ustedes son los que van a querer corregir a sus hijos más que otros. ¿Qué más tenemos? Antigémina, citomegalovirus, así como tenemos la prueba antigénica para COVID. Muy raro lo hacemos, no hay insumos. El cultivo viral menos todavía, apenas podemos cultivar bacterias y eso algunas, para virus pues no tenemos, ¿no? Lo más importante en citomegalovirus son los anticuerpos, IgG, IgM y el PCR, ¿no? El PCR que siempre pedimos y cada vez va tomando mucho más fuerza para lo que es el diagnóstico de enfermedades infecciosas, cual sea su etiología, ¿no? Otro de los virus que puede causar el síndrome mononucleósido es el VIH, pero como primo infección, no en fase SIDA. Estos pacientes, pues recuerden que el VIH, pues el diagnóstico es bien complicado, al menos en los primeros días y con los exámenes que tenemos, ¿no? Hoy día hemos empezado 2 accidentes no ocupacionales, así lo conocemos. Han venido un jovencito. Mira, es curioso, ¿no? La verdad, uno, cada que ve eso, pues dice, oye, pero ¿cómo es el humano, no? Somos tan diversos
que ni entre nosotros nos entendemos. Yo al menos no le entiendo al joven que vino, ¿no? Hace un, hace 2 años tuvo sexo con alguien que no es su chica, pero ha quedado tan traumado que no quiere tener sexo con su actual enamorada. No quiere tener porque piensa que se ha infectado, piensa que es portador de VIH, se le ha explicado y le ha dicho, tú no tienes VIH, porque ya pues, tus exámenes son más de 7 que salen negativos y es imposible que tengas al menos esa relación, ¿no? Y dice, por favor, doctor, uno más, porque mi enamorada prácticamente peleamos solo por eso, porque ella quiere tener intimidad, pero yo no puedo, dice, no, no puedo. Bueno, hasta ahí es entendible, ¿no? Pero hoy día viene y dice, ¿sabe qué, doctor? Ayer me tomé y tuve sexo con una desconocida. Oye, si no has querido tener sexo con tu pareja por supuesto trauma de hace un año y ahora si lo has tenido con otra que ni conoces, ya tú no eres para infectología, tú vete a psiquiatría, ¿no? Le hemos dado así su profilaxis post-exposición, pero como que ya necesita otra atención, ¿no? Y hoy por hoy la salud, en salud mental, pues muchos de alguna u otra forma necesitamos, ¿no? Siempre tenemos momentos de locura, de depresión y de todo, ¿no? Y mucho más ahora, pues que están encerrados y es bien difícil, no sé, la verdad, cómo crecerán sobre todo aquellos niños de 3 4 5 años que son los que más necesitaban estar en comunidad, ¿no? Bueno, punto aparte. Así que si quieren ser psiquiatras, hay harto trabajo, hay harto presupuesto y hay harto loco también, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Entonces, cuando yo les hablaba de VIH, todos los días vemos eso, ¿no? Alguien que tuvo sexo, se le rompió el preservativo, nadie se lo va a sacar de la cabeza que pudo haberse infectado de VIH, ¿no? No siempre da sintomatología el VIH, eso tengan bien en cuenta, pero en algunos casos podría manifestarse como un síndrome de mononucleosis infecciosa, exantema, artralgias, algunas ulceraciones en la mucosa oral, puede haber diarreas, náuseas, adenopatías occipitales, esplenomegalia, ¿no? Entonces, esto, hasta fiebre, ¿no? Entonces, estos pacientes vienen por esta sintomatología. Eh, Nosotros preguntamos su conducta sexual, definitivamente, y eso puede orientarnos, ¿no? Miren, el exantema se prolonga 7 días, ahí tienen las características, maculopapular, sobre todo en tronco, cuello y cara, ¿no? Si gustan, lo pueden revisar. Muy rara vez hemos llegado a eso, porque como que nadie los quiere tocar, ¿no? Y ahora con el COVID, pues el examen físico es muy, muy raro. Solo le pedimos, toma una foto y envíame lo mejor que pudo haber tenido el celular, ¿no? ¿Desde cuándo? Sobre todo 2 a 4 semanas en promedio es donde aparecen estos síntomas y justo ese es el momento en que no podemos aplicarle una prueba, al menos no lo que tenemos en el hospital, para hacer un descarte, ¿no? Recuerden que hay un periodo de ventana, es muy diferente al periodo de incubación eh, en las enfermedades infecciosas, ¿no? Periodo de ventana, el tiempo que dura eh, es el tiempo en donde un examen de laboratorio no puede hacer el diagnóstico, ¿no? Es decir, no reacciona. Entonces ahí tenemos el diagnóstico. Muy rara vez sospechamos que puede ser un ETS, enfermedad de transmisión sexual. Ustedes lo han hecho bastante, pero siempre hay que preguntar, ¿no? Nosotros al inicio hablábamos de un periodo de ventana para VIH hasta de 6 meses. Hasta ahora algunos siguen manteniendo eso, ¿no? Y vienen, los confunden afuera y acá vienen después de 6, 7 meses y dicen una prueba para qué, para hacer mi diagnóstico que no me he sospechado de VIH, ¿no? Pero ¿hace qué tiempo has tenido tu conducta de riesgo? Hace un año. Entonces este paciente ha estado traumado un año por lo que no ha recibido una buena orientación. Y en ese año puede pasar muchas cosas, hasta suicidios, ¿no? Ya habrán escuchado, ¿no?
paciente con COVID se suicida en el hospital regional. Pobre nuestro hospital, pasa de todo. Bueno, así es, ¿no? Un episodio, un suceso, uno más de los tantos traumáticos que tenemos acá, ¿no? Es terrible. Ver pacientes morir en silla, en camilla, en el auto, en las manos de su familiar, y a eso se suma este otro suicidio, ¿no? Desaparece de su cama, se dan cuenta y lo ven por ahí colgado, ¿no? Como una piñata. Bueno, no tanto así, pero no solo es sufrimiento de la familia, es un trauma para el personal de salud, eh, todos esos sucesos, ¿no? ¿Y a quién le dan duro? Al personal, que seguro que no hay personas, no lo cuida. La realidad es muy distinta de lo que se ve de afuera a lo que se vive adentro, ¿no? Nadie va a pensar pues que al momento de entrar al baño pase eso, ¿no? Se supone que para eso es el baño, para eso tiene puerta, porque necesitan privacidad. Así que desde ahora los baños van a ser baños con vidrio. Ya de nadie va a querer entrar, ¿no? Bueno, punto aparte. Y entonces hablábamos de los tiempos, de los periodos de venta, ¿no? ¿Por qué se decía 6 meses? Porque las ELISAs de primera generación reaccionaban recién a los 45, 60 días. Entonces, para no tener unos falsos negativos, se esperaba ese tiempo, ¿no? Aparecieron ELISAs de segunda generación, el periodo de ventana ya se redujo a 45 días y se manejaba el tiempo de 3 meses. No muchos se han quedado con eso de 3 meses. Ahorita los hospitales tienen ELISAs de tercera generación, la mayoría incluye el hospital regional. Estos reaccionan a los 22 días. Y nosotros, para no tener falsos negativos, preferimos tomarlo al mes, es decir, después de los 30 días. Si después de los 30 sale negativo, es negativo, pues ya no hay posibilidad de que esté el virus ahí, ¿no? Pero ya hay de cuarta generación y lo usamos nosotros sobre todo para confirmar. Es decir, si nos sale el de tercera positivo, confirmamos con el de cuarta. A las gestantes sí hacemos la cuarta porque esto reacciona a los 16 días, ¿no? Es decir, en esas de cuarta generación tienen anticuerpos y a la vez antígenos. Es una combinación de ambos, ¿no? Pero si tu paciente está tan desesperado, a los 7 o 10 días ya le puedes tomar un PCR y eso pues sale positivo, ¿no? Entonces es la única forma de hacer un diagnóstico, ¿ya? Toxoplasma, delante se les hablaba de toxoplasma, también es otra enfermedad que podría ocasionar ese síndrome mononucleósido, ¿no? ¿Quién transmite toxoplasma? El gato, ¿no? Ustedes que aman a su gato, que lo besan, que lo abrazan, que duermen con su gatito, ellos son los portadores o los vectores de toxoplasma, ¿no? En sus heces, pero no necesariamente pues debo tener el gato, porque recuerden que el gato hace sus necesidades justamente donde hay vegetación. Y si tienen huerta, probablemente lo hagan en la lechuga, ahí, ¿no? Y nosotros nos infectamos de eso. Pero yo vivo en un departamento, dice, no, yo vivo en un departamento, no cultivo nada. Y cada que llego de la universidad, mi gatito me espera con su colita feliz, ¿no? Pero no sabes qué estaba lamiéndose antes de que llegue a casa, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Sobre todo a los niños. Entonces, toxoplasma, al igual que citomegalovirus, también nos infectamos muy tempranamente, sobre todo los peruanos, ¿no? Que somos tan higiénicos, ¿no? 70-80% de los peruanos ya tiene toxoplasma, ¿no? De alguna otra forma, hay veces, pues uno dirá, oye, está loco el doctor, ¿cómo va a decir eso? Eh, Eso protege y evita que haya mucha transmisión vertical de toxoplasmosis, ¿no? Ya las señoritas ya tienen toxoplasma, por más que estén gestando y se vuelvan a infectar, no van a transmitir, ¿no? Entonces eso indica pues que ya debería haber vacuna. Hay vacunas, obvio que no en nuestro medio, para toxoplasmas, para citomegalovirus, todo, ¿no? Para inmunizar. ¿Qué más tenemos, no? Ahí ya tienen heces de gatos contaminados. Los pacientes inmunocompetentes, como ustedes, pueden presentar un cuadro de mononucleosis infecciosa
con exantema maculopapular y linfocitosis, ¿no? Es decir, es muy raro, pero sí pueden presentar. Eh, Se puede ver algunas linfadenopatías, es muy raro, pero sí podemos encontrar, ¿no? Entonces, toxoplasma en adultos tiene relevancia sobre todo en la reactivación. Paciente VIH que focaliza toxoplasma hasta demostrar lo contrario, ¿no? Es lo que decimos frecuentemente, recuerden en la primera clase, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso cuando hablamos de toxoplasmosis, ¿no? Entonces, el periodo de incubación también va de 5 a 18 días. Ahí tenemos, mira, 90% son asintomáticos, rara vez exantemas, dolor faríngeo, tos, pero sí hay mialgias y artralgias, ¿no? Y eso tenemos con muchas infecciones, sobre todo aquellos que hacen viremia, bacteremia o parasitemia. Síndrome febril, escalofríos, cefalea, adenopatías, que son las características de un síndrome mononucleósido, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué pedimos para toxoplasma? En eso pues nos quedamos mucho más cortos que en las anteriores. Solo nos queda la serología, IgG, IgM, ¿no? Y eso es lo que pedimos, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo te va a demorar eso? Si es particular, por lo menos un par de días, ¿no? Y si es por el ministerio, 2 semanas, si es que llega, a veces ni llega, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Y nadie va a sospechar de toxoplasma cuando un paciente viene con fiebre, ¿no? Es un poco raro, sobre todo por la prevalencia de infecciones latentes que tenemos, ¿ya? Entonces, más que una infección aguda, toxoplasma en nuestro medio es una reactivación que nosotros tenemos. Entonces, es un cuadrito de cómo enfocar un síndrome mononucleósido, la tríada clásica, fiebre, adenopatías o una amigdalitis, y hay que ver eso, ¿no? Hay que ver si es infecciosa, es decir, estoy hablando de placas, si tiene placas, pues estreptococo y le damos antibiótico, ¿no? Eh, y si tiene esta clínica compatible y en el hemograma nosotros encontramos linfocitos atípicos, probablemente sea Epstein-Barr, ¿no? Hay que buscar Epstein-Barr y si no, hay que ir a los otros cuadros como síndrome mononucleósido Epstein-Barr negativo, ¿no? Ahí sí ya vamos a ver citomegalovirus, toxoplasma, VIH, hepatitis y lo demás. Entonces es una forma de enfocar este cuadro de síndrome mononucleósido, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien que quiera preguntar? Síndrome mononucleósido. ¿Todos han entendido? ¿Nada se ha entendido? Sí, se entendía, doctor. Ya, chicos, Todo entonces, claro, doctor. y siempre acostúmbrense a enfocar así, ya por síndromes, y eso les va a ayudar enormemente, sobre todo en infectología, ¿no? Les decía a sus compañeros de prácticas, viene un paciente con fiebre, dolor retroocular, haces de Puerto Maldonado, hace 5 días, eh, a su consultorio, ¿no? Diagnóstico, dengue, ¿no? Todos dengue, es dengue, ¿no? Aparentemente. Y si sale dengue negativo, ¿cómo quedas? Y nada, ¿no? Y ese paciente probablemente nunca más vuelva a tu consultorio. Es decir, si es consulta particular, vas a quebrar, ¿no? En cambio, si tú lo enfocas como un cuadro sindrómico, síndrome febril, a descartar dengue, a descartar malaria, a descartar leptospira, a descartar síndrome de mononucleosis infecciosa, como quien dice algo te va a salir, ¿no? Y según eso pides tus exámenes y si es uno de ellos, uy, ese doctor es capotro, me empieza a avisar a su familia, a sus amigos y ahí empiezas a hacer plata, a tener casa, a tener carros para después repartir con los que no tienen. Así que ya saben, chicos, síndromes, acostúmbrense a síndromes, ¿eh? Bien, son 20. Sí, dime, Jules.
Ujú. Mire, ustedes saben que el cáncer, así como lo conocemos, no es pues un cambio brusco de la arquitectura de la célula, ¿no? Primero, siempre hay una displasia para que sea una neoplasia. Y en ese caso, pues sí, ya encontramos displasia, es decir, los linfocitos atípicos pueden evolucionar a un cáncer, ¿no? Entonces, la etiología ya está, ¿no? El hecho de que el virus haya entrado a estos linfocitos y haya modificado su función y su arquitectura, hay alta probabilidad de que se vuelva neoplasia, ¿no? Entonces, eso es la importancia. Y ahí también juega pues un papel importante la inmunidad. Si es un paciente inmunosuprimido, comprometido, probablemente haga pues un cuadro de neoplasia, ¿no? Recuerden que el sistema inmunológico, una de sus funciones no solo es antiinfeccioso, sino también antitumoral, ¿no? Entonces, de ahí pues que los pacientes con VIH, hay cantidad de pacientes con linfoma de Hodgkin, linfoma de Burkitt, eh, o un sarcoma de Kaposi, ¿no? Entonces, sí está muy asociado. Saber si va a evolucionar a neoplasia o va a regresionar, eso es bien complicado, ¿no? Bien difícil. A no ser que, no sé, los genetistas, los anatomopatológicos tengan la respuesta, pero desde el punto de vista humilde como infectólogo, no te podría decir que sí puede evolucionar para cáncer, ¿no? Algo más, chicos. Si no preguntan algo otro tema, pregúntenme siquiera por quién voy a votar. ¿Por quién va a votar usted? Yo los voy a votar a todos. El voto es secreto, chicos, ¿no? Aunque ya les he dicho indirectamente, ¿no? No, no les he dicho. Sí, ya les he dicho. Eh, Keiko, mi modo, dicen, ¿no? Como ya no está siendo grabado, puedo decir ahora. Mentira.